Dios les bendiga, amados hermanos. En esta tarde quiero compartir un mensaje que se titula Características de una iglesia pentecostal. Los quiero llevar al libro de Hechos, capítulo 10, la historia de Pedro y de Cornelio, y dice lo siguiente: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un hombre llamado Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá qué es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino que se acerca a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos tipos de terrestres, cuadrúpedos y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él diciendo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hermanos, en estos días donde hemos celebrado el día de Pentecostés, sabemos que el día de Pentecostés no solamente es una fecha para celebrar, es una realidad de la iglesia. Y en estos días quiero hablar acerca de las características de una iglesia pentecostés. Quiero tomar, por ejemplo, la vida de Pedro o el ministerio de Pedro. En primer lugar, noto la característica de la devoción. Veo a un Pedro que está orando. Veo a un Pedro que tiene una comunión con Dios. Veo a Pedro que ha formado ya un hábito de oración. En aquel tiempo Jesús se lo llevaba a orar. Ahora Pedro toma un tiempo especial para retirarse y para orar solo delante de Dios. Dice la Biblia que también tenía mucha hambre. Es probablemente que estaba en ayuno. Es probable que estaba buscando a Dios con una entereza, con una consagración. Y es que la devoción es una característica de la iglesia pentecostal. Una iglesia que busca, que ora, que clama, que se congrega, que tiene el tiempo necesario o lo aparta para buscar de Dios. Es una característica de la iglesia pentecostal. Tenemos reuniones de oración. Nos compartimos las peticiones, sobrellevamos las cargas, oramos a Dios. Una cosa que yo veo, hermano, es que la iglesia cristiana pentecostal tiene visiones, tiene manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. La iglesia pentecostal nació en el poder de Dios. La iglesia pentecostal ve sanidades, ve milagros creativos, ve la provisión de Dios. Hermano, que no le parezca algo fuera de lo común o algo que no esté dentro de su paradigma cuando usted vea el poder de Dios manifestarse en nuestra congregación, en la iglesia, el hablar en lenguas, el que la gente sea sana. Es parte de la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal cree en los milagros. La iglesia pentecostal cree en las visiones que Dios da. Obviamente las visiones no son las que nos guía la palabra de Dios, pero también Dios habla a través de las visiones, a través de los sueños. Tenemos a un Dios sobrenatural que ejerce su poder extraordinario a una iglesia ordinaria. Ahora, otra de las cosas que yo veo como características de una iglesia pentecostal es que Pedro aprendió a discernir entre las cosas de Dios y las que no lo son. Y es que hoy en día necesitamos este don del Espíritu, el discernimiento,
porque el discernimiento nos ayuda a escoger la respuesta correcta, nos ayuda a identificar las cosas que no son de Dios y las cosas que sí son de Dios. Vemos a un Pedro que tiene mucha hambre y en medio de la visión que tiene, ve descender animales para que él pueda matar y pueda comer y saciar su hambre. Mas sin embargo, no es solamente una reacción natural de hambre humana, sino que Dios le está dando un mensaje eterno, un mensaje sobrenatural a través de una visión sobrenatural para que Pedro entienda la revelación que Dios quiere traer para su vida. Hermano, la iglesia necesita aprender a discernir la voz de Dios. Hoy en día vienen sugerencias a la iglesia de todo tipo, que vienen a nuestro oído, que vienen a nuestro dispositivo móvil, que nos llaman por teléfono, que vienen a través de un correo electrónico. Pero no toda sugerencia proviene de Dios. Es cierto que en la multitud de consejos está la victoria, pero hay que saber cuáles son las intenciones de ese consejo, de ese consejero que tanto intenta meternos en la cabeza las decisiones que tenemos que hacer. Mas sin embargo, Pedro aprendió a discernir la voz del Espíritu y sabe que Dios le está mostrando algo por encima de sus necesidades humanas, por encima de sus necesidades físicas, por encima de su satisfacción y de su comodidad personal. Dios quiere transmitir un mensaje. Y es ahí donde vemos a la iglesia Pentecostés aprendiendo a discernir lo que proviene de Dios. Hermano, aprendamos a discernir lo que está detrás de todo esto. Aprendamos a discernir qué es lo que Dios quiere hablar. Aprendamos a discernir en medio de esos ratos de devoción, en esas visiones, en esas manifestaciones sobrenaturales, lo que Dios quiere. Cuarta cosa, hermano, la Biblia menciona que Pedro aprendió a no menospreciar lo que Dios está haciendo en la salvación y en la transformación de los hombres. Muchos de nosotros hemos crecido en el Evangelio o asistimos a congregaciones con muchos años en el ministerio. La Biblia dice que en muchas ocasiones, a veces este tipo de nuevos convertidos que vienen con un pasado difícil, batallan para integrarse a la iglesia. ¿Por qué? Porque no crecieron en ella, porque no entienden muchas cosas que nosotros que sí crecimos en ella lo entendemos. Hermano, las iglesias muchas veces le han cerrado la puerta a aquellos hombres y mujeres que tienen un trasfondo de divorcio. Le han cerrado la puerta a todos aquellos que vienen con un trasfondo de alcoholismo, aquellos que vienen con un trasfondo de drogadicción, aquellos que vienen con un trasfondo difícil. Muchos de nosotros los hemos tomado por comunes e incluso por inmundos, pero la Biblia menciona que Jesús también murió por ellos como murió por nosotros. Y no hay distinción, todos hemos pecado delante de Dios. Y Jesús, el sacrificio de Cristo, es suficiente y abundante gracia para transformarnos a todos. El problema es que nuestros ministerios nos han hecho creer que solamente somos efectivos en los cientos o en los miles, pero la Biblia dice que aunque se convierta uno, hay fiesta en el cielo. La Biblia está mencionándole a Pedro que a veces Dios hará cosas muy grandes o a veces hará cosas pequeñas, pero también son dignas de alabanza para nuestro Dios, porque Dios puede cambiar a uno como puede cambiar a miles. La Biblia menciona que aunque siga siendo uno, Cornelio y los que estaban en su casa, muchas veces han sido menospreciados por la iglesia. Hermano, no menosprecie el ministerio de los jóvenes, porque muchos de ellos, hermanos, es de donde Dios está levantando gente, es de donde Dios se abastece para su ministerio. Muchas veces hemos menospreciado a aquel joven predicador que apenas empieza en el ministerio. Muchas veces hemos menospreciado a los jóvenes que tienen ganas de servir a Dios, los niños. Nunca menospreciemos ni llamemos común a lo que Dios está haciendo en medio de nuestras iglesias. A veces las iglesias que tienen más años son las que batallan para reconocer este tipo de ministerios, porque los tienen por montones, porque se dan todos los días, porque cada año surgen nuevos predicadores, nuevos ministerios, nuevas mesas directivas. Nunca menosprecie lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Así se convierta uno, así se conviertan dos. Nunca menosprecie lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos. Y por quinto lugar, la iglesia, en este caso Pedro, aprendió a obedecer y a cumplir su llamado. Ya no preguntó, él simplemente fue y obedeció. Él obedeció al llamado que Dios le había dictado. Hoy en día la iglesia lo que menos estamos haciendo es fungir nuestro llamado. Hermano, la Biblia dice: id y haced discípulos. Hay que salir por ellos, hay que ir a hacerlos. Y es que la iglesia se ha acostumbrado a ya no ir, sino que ellos vengan, que ya vengan formados,
Que de otra iglesia vengan ya adoctrinados, que ya vengan de otra congregación con un ministerio, que ya vengan dispuestos a trabajar. Allá no los dejaron trabajar, acá pueden trabajar. Y se olvida el principio bíblico que dice: id y haced discípulos, porque el hacer discípulos cuesta. El robárselos es de minutos, en horas se convence la gente. Muchas veces la iglesia se le ha olvidado obedecer a su llamado. La Biblia dice: id y haced discípulos. El problema es que no vamos. Queremos que los discípulos lleguen y ya llegan adoctrinados, y si vienen de otra iglesia mejor. Y es que el hacer discípulos cuesta toda una vida, cuesta años invertidos. Hoy en día muchas iglesias se les hace más fácil convencer a los discípulos ya hechos que se congreguen en la suya, porque no saben hacer discípulos. La Biblia nos menciona que ese esfuerzo Jesús lo hacía, iba y buscaba a sus discípulos. No fue y se los robó a nadie, no fue y se los quitó a nadie. Él fue y los formó y los encontró no en las sinagogas, no en los templos, no en las iglesias, los encontró allá afuera en el mundo. La Biblia nos enseña que la iglesia tiene que aprender a ir. Cornelio era un hombre gentil, del cual Pedro no debía de visitarlo por razones culturales, mas sin embargo toma el atrevimiento de romper la barrera cultural para irlo a alcanzar. A veces, hermano, nos tocará visitar, alcanzar gente que no son de nuestro agrado, pero hay que obedecer al llamado de parte de Dios. La iglesia necesita cumplir su llamado. El Pentecostés no solamente es para tener un gran servicio avivado en la iglesia, es para ir y alcanzar gente. Todo el Pentecostés gira en torno al corazón de Dios, la evangelización del mundo. Hermano, si Dios lo ha bendecido, lo ha bautizado, lo ha llenado con su espíritu, es tiempo de que ejerza el llamado que Dios le dio. Es tiempo de alcanzar gente, es tiempo de buscar gente, es tiempo de llevarlos y que la casa del Señor se llene. Las bodas del Cordero están a la puerta. Es tiempo de que usted cumpla su llamado y que yo cumpla con mi llamado. Déjeme orar por usted en esta hora. Señor Jesús, en estos días donde hemos celebrado el Pentecostés, donde vivimos la realidad de tu espíritu, tu palabra tiene que seguir siendo predicada, tu palabra tiene que seguir corriendo, tu palabra tiene que llegar a cada rincón, tu palabra tiene que estar en cada ejido, en cada ranchería, en cada colonia, en cada barrio, en cada corazón. Pedimos, Señor, en esta tarde que tu espíritu incomode nuestras vidas, que tu palabra, Señor, nos abra los ojos a la realidad de la necesidad de la predicación de tu palabra. Señor, hay características de la iglesia pentecostal que todavía no hemos cumplido, hay características que nos estamos todavía deteniendo, hay características que todavía no queremos aceptar, pero están en tu palabra, y pedimos, Señor, que tu obra a través del Espíritu Santo traiga fruto y fruto en abundancia. Oro por mis hermanos en esta tarde y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, queridos hermanos.